Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video analizando a Replic, que sacó nuevos temas. Y vengo con este video porque lo sacó recién el tema. Yo estaba haciendo otras cosas de la compu y dije, tengo un par de cositas para decir o para recomendar a partir de esta canción. Va a ser medio podcast, así que espero que les guste. Y si no, bueno, lo escucharán los que les guste o los que les sirva. Tengo varias cositas acá para recomendar. Va a ser más que nada en relación a eso. Este video. Por cuestiones de derechos de autor no voy a pasar la música. Tuve problemas con otros videos. Pero bueno, sí quería hablar un par de cositas sobre este tema. Así que bueno, espero que les sirva para algo. En primer lugar, el nombre, ¿no? Akende. Akende es una palabra rara que no se usa, al menos en el lenguaje cotidiano, al menos acá en Argentina. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque Akende es lo que está como más acá, Allende es como lo que está más allá. ¿Sí? Replic va a hablar de que algo está más acá. Vamos a ver qué es eso que es lo que está más acá según él. Fíjense esa frase. Amar solo ama las lágrimas y demasiado intensamente para mis tímidas valentías. Yo escuché estos versos, o este verso, no sé cómo estará escrito, y dije, tengo que recomendarles a la gente este libro. Es de No sé por la luz, creo. Es un libro de Émile Cioran. Se llama De lágrimas y de dioses. Perdón, de lágrimas y de santos. Y más o menos la tesis de este libro, que en realidad son aforismos, ¿sí? Como textos muy muy cortitos. Más o menos la tesis de este libro es como que a la santidad o a Dios solo se llega a través del dolor. Solo se llega a través del sufrimiento. Solo se llega a través del dolor. Dice Cioran, por ejemplo, la santidad tiene un método, el dolor, y un fin, Dios. Después en otra parte dice, esperen que tengo marcado, dice, no, esto no lo tenía que haber marcado, así acá, las lágrimas son el criterio de la verdad en el mundo de los sentimientos. Entonces fíjense que acá Replic está diciendo, aman porque amar solo aman las lágrimas. Entonces está diciendo quiénes son quienes verdaderamente aman. Está dando como un criterio de verdad. Cuando hay lágrimas es porque hay amor, ¿no? Entonces Cioran plantea algo parecido, que cuando hay lágrimas hay criterio de verdad. Las lágrimas y no los llantos, dice Cioran. Existe una disposición para las lágrimas que se expresa mediante una avalancha interior. Hay iniciados en materia de lágrimas que nunca han llorado realmente, dice también Cioran. Y más adelante, en otro fragmento que les quería leer, hay una búsqueda que tiene Cioran, pero que también tiene Replic, y es algo de los que les quería hablar, que va a aparecer en toda la obra de Replic, o casi toda la obra de Replic, y que también aparece en Cioran, es la cuestión de la mística. ¿Sí? La mística. Dice Cioran que la mística oscila entre la pasión del éxtasis y el horror del vacío. No se puede conocer la primera sin haber conocido el segundo. Vamos a volver después a esta cuestión de la mística. Sigamos adelante un poco el video. Cuando Replic dice nunca vi el sol ni el cielo, estoy seguro, no habla evidentemente de mirar con los ojos, sino que sol y cielo evidentemente son símbolos, ¿sí? Lo alto, lo bajo, en este caso es lo alto, lo luminoso, el cielo, y eso de ver tiene que ver con la mirada interior. Novalis, otra de las cosas que les quería recomendar, gran poeta alemán, busquen a Novalis porque es maravilloso. Dice en uno de sus textos, búsquenme que este no lo tenía marcado,
porque en realidad lo iba a pasar por alto, dice: soñamos con viajes por el universo, pero ¿no está acaso el universo en nosotros? No conocemos las profundidades de nuestro espíritu. Hacia el interior conduce el camino misterioso. En nosotros o en ninguna parte se encuentra la eternidad con sus mundos, el pasado y el futuro. Bueno, después sigue, pero vuelve a hablar de esto de el camino interior. El mundo misterioso está en el camino interior. Entonces, cuando Replic dice nunca vi el sol ni el cielo, yo interpreto que habla de esa búsqueda interior. Nunca vio realmente el sol o el cielo con los ojos internos, podríamos decir, ¿no? Una cosa así. Sobre esto tenía un par de cositas que decir. Fíjense esta estrofa que me parece muy interesante. Dice: con o sin gracia, las músicas amargan y engañan. Relatando esta caída libre que grita silencios. Esperen que se me fue. Un segundito. Ahí está. Porque este amargo afirmarse en la arena es solo despedir algo sabiendo que no hay otra cosa que bienvenir. A mí me hace pensar en que ¿qué es esta caída libre que grita silencios? La vida. Es mi interpretación, ¿no? Vivir es estar constantemente en una caída libre, gritando silencios. ¿Por qué gritando silencios? Porque uno habla, porque uno expresa lo que siente, pero en el fondo está y siempre va a estar el silencio. Que el silencio se puede interpretar de un montón de maneras posibles. Dice, por ejemplo, Hugo Mujica, en realidad yo lo tengo acá en este texto, Al alba los pájaros, que es una compilación muy interesante, que tiene como una antología de varios libros suyos. Dice: ser la propia ausencia, el vacío sobre el que no apoyándose se anida. Es un poeta muy, muy interesante. Después dice también: lo sin por qué ni para qué, el puro existir, el milagro. Existir es afirmarse en la arena, podríamos decir. Y fíjense que Replic lo adjetiva diciendo que es amargo, ¿sí? Es amargo afirmarse en la arena. La vida, la existencia, tiene un fondo, un piso resbaladizo, no, sino como poco sólido. Y estamos en caída, en perpetua y constante caída. Como planteaba Heidegger ya, por ejemplo. Pero sin embargo, fíjense que tanto Mujica como también yo calculo que Replic va a plantear con esto del bienvenir. No hay otra cosa que bienvenir. Creo yo que está un poco esta concepción de que la vida es un milagro, ¿sí? Como dice Mujica: lo sin por qué ni para qué, el puro existir, el milagro. En realidad antes, dice Mujica, no les voy a leer todo el poema, pero dice: son noches en que la quietud revela la vida que recibí, sin siquiera la violencia de haberla merecido. Lo sin por qué ni para qué, el puro existir, el milagro. No pedimos nacer, ¿sí? Pero simplemente estamos, existimos. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Ese milagro de existir. Por eso dice Replic, a mi parecer, o al menos yo lo interpreto así, que lo que tenemos es este milagro. El milagro, ¿no? Bueno, ansioso de galardones que no son más que consuelos, fiestas que son funerales. Para mí tiene que ver un poco con estas cosas que buscamos en la vida, que creemos que son como el sentido de la vida, pero que en realidad son como consuelos aparentes. Y que en realidad son simplemente formas de tapar el vacío, la nada, etc. Por eso dice: abre la puerta hacia, ¿cómo es que dice? Lo tengo tapado. Hacia la oscuridad,
de una nueva vida, que tiene que ver con abrir la puerta también hacia esa mirada interior, ¿no? Al menos el conocerse uno mismo, pero que tiene que ver en réplica al menos con esta búsqueda de las profundidades, de ese océano interior que tiene cada uno, ¿no? Que es cada uno, mejor dicho. Dice, emprendo esta lluvia, mi propia lluvia. La lluvia yo siempre la interpreté en la música como símbolo, como el llanto, ¿no? Entonces, y antes dice, reclamando la luz de mi nube, reclamando la luz puede interpretarse también como el conocimiento, como esa verdad revelada, como el contacto con lo divino también puede ser. Entonces, emprendo esta lluvia que se puede interpretar de varias maneras, pero para mí tiene un poco que ver con esto del llanto, ¿no? Que podríamos, que es lo que estaba al principio, amar solo aman los que lloran, ¿no? Una cosa así decía, las lágrimas, y reconocerse también, reconocer la vida en el dolor, o una cosa así, puede interpretarse así, de esa manera. Bien, acá tenemos el misterio como el centro, ¿no? De la canción, ya que le da nombre esto, ¿no? El misterio está aquende, no allende. Y lo repite un poco antes, ¿no? El misterio está aquende, no allende. El misterio está acá, el misterio está en lo cotidiano, el misterio está en cada cosa que hacemos, está en cada segundo, el misterio está en todo lo que nos rodea. Roberto Juarros, poeta admirado por mí en este libro, que es una conversación que tiene con un amigo, Guillermo Boido, periodista también y poeta. Dice que para él la mística es la experiencia de lo oculto, de lo no evidente, la experiencia del todo a través de la interioridad, el sentimiento de estar formando parte de la totalidad, una experiencia muy cercana a la de la poesía, pero con una diferencia que el otro, o sea que Boido ha señalado, la valoración que se da a la palabra o al lenguaje en la poesía. Esto en realidad lo quería leer después, me confundí. Perdón, porque antes les quería leer esto que dice Novalis. Novalis tiene una definición de lo romántico. Novalis era un poeta que les leía antes, un segundito, acá, que dice que definía a lo romántico como de la siguiente manera, mejor dicho. Dice Novalis: el mundo debe ser romantizado para encontrar su sentido originario. ¿Pero qué es romantizar? Según Novalis, romantizar no es otra cosa que una potenciación cualitativa. Cuando a lo que es vulgar o cotidiano le doy un sentido superior, cuando a lo usual le doy una apariencia misteriosa, cuando a lo conocido le doy la dignidad de lo desconocido, cuando a lo finito le doy la apariencia de lo infinito, lo estoy romantizando. En ese sentido, Novalis lo que hace es decirnos: hagamos que lo ordinario se convierta en extraordinario. Replic nos dice: el misterio está aquende, no allende. El misterio está más acá, el misterio está cerca, ¿sí? Hagamos que lo cotidiano, que lo que vivimos día a día, se convierta en un misterio para nosotros. Y no pensemos que el misterio está más allá. No pensemos que el misterio es lo que hay después de la muerte. No pensemos que el misterio es inalcanzable. Sino que pensemos en que el misterio es lo cotidiano. Romanticemos la vida, romanticemos el mundo, en el sentido de que convirtamos, por ejemplo, esto de que un pájaro se posa suavemente en una copa. Eso es romántico en el sentido de Novalis, en este sentido de ver algo extraordinario en algo cotidiano. Y para ir terminando, les quería leer un pequeño fragmento de un texto de Chantal Maillard, una poeta española / belga que me gusta mucho. Dice Chantal, tiene un texto
en realidad editaron un libro, Galaxia Gutenberg editó un libro, la editorial de Galaxia Gutenberg editó un libro que se llama lo que el pájaro bebe de la fuente y no es el agua, que es una recopilación de textos de ella, que no lo tengo porque es muy caro, es inalcanzable acá en Argentina, más inalcanzable que el misterio de la existencia, podríamos decir. Y pregunta qué es exactamente en uno de sus ensayos. Dice Chantal Maillard, una poeta que les recomiendo un montón. Dice Chantal, ¿qué es exactamente lo que se filtra a la garganta del pájaro cuando bebe agua, ¿no? Y dice Chantal, lo que bebe el pájaro lo encontramos en pequeños indicios, muchos de ellos cotidianos, y también en grandes sucesos, siempre que sepamos eliminar en ellos la grandiosidad. Lo que bebe el pájaro, lo que querría beber, es lo que acontece sin que medie en ello razón alguna, dado que la razón, tanto en su uso común como en el científico, arbóreo o plano, siempre trabaja atendiendo a resultados. Digamos que lo que bebe el pájaro es un trazo o una estela, la de un punto en movimiento. El pájaro lo encuentra porque está sediento. Entonces, Chantal dice, el pájaro bebe lo que acontece sin que medie razón alguna. El pájaro, al beber agua, capta el agua, o al menos es mi interpretación, capta el agua sin pensar en lo que está haciendo. ¿Por qué les menciono esto? Primero porque Replik utiliza esta metáfora, ¿no? El misterio puede ser un pájaro, un ave aterrizando suavemente en una copa. Entonces yo pienso, bueno, cuando Chantal dice un pájaro bebiendo agua, está bebiendo sin pensar. Está dejando que, bueno, así creo que estoy forzando mucho esta interpretación, pero bueno. Yo creo que Chantal Maillard puede estar puede relacionarse muy bien con el pensamiento y la poética de Replik. Por eso también los quería unir de alguna manera. Pero yo creo que la relación está ahí, ¿no? Como que Chantal siempre tiene esta idea de captar lo inmediato, captar a través de la intuición, ¿sí? Como el pájaro sería como esa metáfora de la intuición, de lo intuitivo. Y yo creo que acá Replik utiliza al pájaro más o menos de una manera similar, captar desde lo inmediato, ¿sí? Captar la realidad, el misterio de lo real de forma inmediata y no estar pensando, a ver, acá hay misterio, ¿no? Sino como dejarse llevar por esa observación de la belleza de lo cotidiano. Bueno, más o menos eso, espero que les haya gustado este formato y me gustaría escucharlos un poco o leerlos en sus comentarios. Adiós.